Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más tengo el privilegio de compartir con ustedes. En este día quiero hacer referencia con ustedes acerca de lo que dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. Y nos vamos a detener principalmente en el versículo 2. Pero quiero leer con ustedes lo que dice Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo escribe desde un lugar de reclusión. Imagínense, estaba recluido y él está hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en el Espíritu. Cuán importante es que entendamos, en primer lugar, que no es necesario que estemos disfrutando de las mieles de la vida para poder experimentar y poder compartir las riquezas de Dios. El apóstol Pablo estaba en un momento complicado de reclusión, de detención, de no tener libertad para poder moverse, poder hacer lo que quisiera. Pero él entendía que tenía la libertad en el Señor y la riqueza del Señor para poder compartir y presentar a su iglesia estas cosas que son tan importantes, porque hablamos de cosas muy esenciales. En el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ese es el versículo que yo quiero enfocar rápidamente con ustedes. Dice, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad. El apóstol Pablo era una persona con geniales aptitudes, dones, multiformes capacidades que Dios le concedió, y él hace un enfoque de actuar con humildad. Y eso muchas veces se puede malentender. ¿Por qué? Porque podemos muchas veces entender que cuanto menos tenemos, somos más humildes. Y sin embargo podemos ser ricos en el Señor, pero vivir en humildad. ¿Cómo sucede eso? Sucede sencillamente que a medida que le vamos conociendo más a Él, vamos experimentando más de Él, cuanto más crecemos en los caminos del Señor, nos damos cuenta cuánto más dependemos de Él. Es ahí cuando nosotros aprendemos, experimentamos el aprender a decir, menos de mí, más de Dios. Menos de mí, más de Dios. ¿Por qué? Porque nos vemos a un espejo y nos damos cuenta que a medida que experimentamos la presencia de Dios, somos vasos tan frágiles, somos vasos inútiles, somos tan limitados. Y el tenerle a Él genera en nosotros un sentido total de reconocimiento de nuestra posición delante de Él. Entonces, entendemos que tenemos que ser humildes y que tenemos que ser mansos. Mansos buscando el beneficio de los demás. Mansos no agrediendo a los demás. Mansos imitando a Cristo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando vamos a la palabra de soportándoos, pareciera como que automáticamente queremos entender que la palabra dice aguantándose. Aguántense los unos a los otros con paciencia, hagan como puedan. A tu hermano, a tu amigo que es insoportable, aguantale. No es ese el enfoque. En el original, el soportar
habla de formar un vínculo en el cual somos un sostén para el otro, un facilitador para el otro. Soportándoos podemos significar como animando los unos a los otros, acompañándoos los unos a los otros, dando un sostén los unos a los otros, sosteniéndose el uno al otro. Pienso que en este tiempo más que nunca y principalmente en los últimos años, todos y cada uno de nosotros estuvimos y estamos necesitando el sostén de los demás. El apóstol Pablo dice, sosténganse con paciencia, anímense con paciencia los unos a los otros, y habla de vuelta de un ingrediente genial que es el amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nosotros por la palabra sabemos que Dios es amor. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera sintió amor hacia el mundo, su corazón se llenó de amor hacia el mundo, que dice la palabra que dio a su único hijo para dar su vida en rescate de todos nosotros. Dio a su único hijo. Ese sentido profundo de amor produjo una acción. De tal manera amó Dios, de tal manera nos amó, que actuó en consecuencia, otorgándonos una salvación mucho más grande de la que nosotros nos merecíamos. Nos merecemos y nos vamos a merecer. ¿Por qué? Por el solo afecto de su amor. Ese amor que dice el Evangelio de Juan, del mismo modo, también nosotros podemos llevar adelante, entendiendo que el amor viene de Dios, que Jesús es el sinónimo de amor y que nosotros debemos evidenciar eso en la vida de los demás. ¿Cuáles son algunas prácticas de amor? Porque si nos vamos a lo que decíamos, si nos vamos a la muestra de amor de Dios, del Padre, dando a su Hijo, fue tan práctico. Dios dijo, le amo tanto que hago esto en consecuencia. Jesús dijo, yo le amo tanto que yo doy mi vida en rescate por ustedes. Del mismo modo, nosotros tenemos que buscar el amor del Señor. Y vos me podés decir, muchas veces yo digo, sí, pero yo amo porque por esto o por aquello. Fíjense lo que dice 1 Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no le conoció a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si no le conoces a Dios, no vas a amar. Si no le conoces a Dios, el amor de Dios no va a ser regado a través de tu vida a los demás. Es necesario que tengas a Dios. Y es necesario que evalúes tu vida, que yo evalúe, que evaluemos juntos nuestra vida. E identifiquemos. En este año yo pude identificar mi tremenda necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque encontré en mis síntomas de ausencia de amor. Entonces el primer paso es rendir tu vida a Dios, rendir tu realidad a Dios, rendir todo lo que sos a Dios, pidiéndole que su amor, cuánto necesitas de su amor y que ese amor sea regado a tu vida para dar a otros. Y en Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 10, sigue hablando acerca de este tema. Primera de Juan 4, el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuáles son algunas formas prácticas de amar? Una de las formas más prácticas de amar es que vos
ores por los demás. Que vos, con tus palabras, hay gente que dice, yo no sé orar, no sé cómo se ora, no sé qué decirle a Dios. Y hablar con Dios es sencillamente eso. Es acercarte a la presencia de Dios desde el lugar donde estés y ores. Tenés la posibilidad de amar a todas las personas orando por esas personas. Tenés la posibilidad de amar a tu familiar, a tu amigo, a tu esposo, a tu esposa, orando por él, por ella, orando con tus palabras, pidiendo la bendición de Dios. Es importante que nosotros entendamos que en la palabra dice en Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16, dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Entonces, sentite en la libertad de orar y entendiendo y teniendo la fe que Dios va a bendecir la vida de aquella persona a quien amas. En este tiempo es necesario que oremos los unos por los otros. También es importante que nos consolemos. La palabra hace el enfoque en 2 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, de consolarnos. Y un consuelo no solamente se da cuando existe alguna pérdida de algún familiar, de algún amigo, alguien cercano. Todos y cada uno de nosotros experimentamos diferentes situaciones, algunas buenas y algunas complicadas. Y en este tiempo creo que mucha gente está experimentando situaciones complicadas en su vida. Entonces es necesario que nos consolemos, que nos animemos, que nos pongamos en el lugar del otro. Es interesante conocer que hay veces que pensamos que recitándoles versículos a los demás cuando están en momentos de dificultad nosotros les consolamos por el solo hecho de repetirles un versículo. Hay veces que la gente no necesita escuchar un versículo, necesita recibir un abrazo de parte nuestra, entendiendo que somos embajadores del Señor. Necesita esa persona que estemos ahí al lado o a un llamado, a un mensaje de WhatsApp. Que estemos nomás. Y voy al punto anterior, orando. Hoy hasta puedes orar por una persona a través de un mensaje de WhatsApp. No existen barreras. El tercero es animándonos. Cuán fácil es en este tiempo que nosotros nos desanimemos los unos a los otros, criticándonos, evidenciando las cosas negativas del otro, no dando lugar a las capacidades del otro o a lo que esa persona significa delante de la presencia del Señor. Y lo único que hacemos muchas veces es no dignificarnos, sino que exponernos los unos a los otros. Pero la palabra dice anímense en 1 Tesalonicenses 5:11. Tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que decirnos adelante. Y estamos hablando de prácticas muy sencillas. Hermanos, la palabra de Dios dice, ámense los unos a los otros. El que no ama no tiene a Dios. O sea, el no amar es un pecado. Y pienso que todo y cada uno de nosotros desea ser obediente al Señor y desea activar algo que es muy importante en el cuerpo de Cristo. Amémonos los unos a los otros con sencillas prácticas, con prácticas no tan sencillas. De alguna manera, amémonos. Podemos encontrar, además de orar, además de consolarnos, además de animarnos, podemos dar un abrigo, podemos hacer diferentes cosas que sean útiles para el otro. Yo tengo que pensar en el otro de la siguiente forma: ¿cómo yo le amo? ¿Cómo le bendigo? ¿De qué manera soy de bendición para esa vida? ¿Soy de bendición hablándole la verdad? ¿Soy de bendición acompañándole sin decirle una sola palabra? ¿Soy de bendición animándole con un mensaje? ¿Soy de bendición orando por esa persona? ¿Soy de bendición
apuntalando su vida. Soy de bendición de la forma que sea. De esa forma yo le amo a esa persona y de esa forma yo represento al Dios a quien yo sirvo. El desafío grande es que busquemos este año, nos empapemos de aquel que nos amó y que hace fluir en nosotros el amor, para que el que me rodea pueda ser un destinatario de ese amor tan grande que yo he recibido. Siempre digo y reitero, yo no doy lo que no tengo. No puedo dar algo que no tengo. Si yo no tengo amor del Señor, yo no puedo dar amor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos llene de su amor y que eso pueda caer como una catarata en nuestra vida este año y se riegue a las personas que nos rodean, a mis hermanos en la fe, a mis compañeros, a las personas quienes pueden recibir de ese amor tan grande. Y de vuelta voy con el punto más importante de todos. Nosotros mostramos a Cristo. Cuán importante es que tus acciones, tus palabras, tu actitud reflejen a Cristo para bendición y edificación de aquel que te rodea. Oramos. Padre maravilloso, gracias por amarnos en primer lugar a nosotros y dar a tu Hijo en rescate por amor. Tu amor te movilizó la eternidad, movilizó los cielos, movilizó el universo para enviar a tu Hijo para que podamos estar contigo eternamente. Gracias por amarnos, gracias por habernos elegido. Llénanos de tu amor para que nosotros podamos dar con libertad a aquellos que recibimos. Que nosotros podamos dar abundantemente ese amor de la abundancia que recibimos de ti. Oro por cada uno de mis hermanos en este tiempo y proclamo tu bendición por cada uno de mis amigos quienes pueden ver y escuchar esta emisión. Sean bendecidos por ti, sean prosperados por ti y puedan encontrar en este tiempo y disfrutar en este tiempo de recibir y de dar amor abundantemente. De que las pequeñas y grandes acciones sean activadas en sus vidas, así como en la mía, para edificar a los otros en amor. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.